Mi compañero de tantos años en este programa está enfermo. Pero a rey puesto, a rey muerto, reina puesta. Y estamos ahora con Paulina Astroza, directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte y ojalá que Roberto esté No, bien, Raúl, sí, Raúl esté Raúl bien. ya va a estar bien, ya va a estar bien, no te preocupes. Pero está medio delicado. Queríamos conversar contigo de un par de cosas y sobre todo, ya que empiezan a haber informaciones, Paulina, crecientemente hoy día hubo 3 o 4 estados en Estados Unidos que hicieron el conteo de nuevo y dieron nuevamente ganador a Joe Biden. Por lo tanto, se está acercando de alguna manera las fechas y el momento en que en algún instante el presidente Trump o va a reconocer o va a tener que salir nomás. Pero al mismo tiempo, estas cosas producen efectos en el ámbito internacional y particularmente queríamos ver, dadas las relaciones que terminó teniendo Donald Trump con Europa, cuál era la recepción que le espera a Joe Biden desde ese continente, desde Europa. Depende de quién estamos preguntando en Europa, porque evidentemente Europa, así como un todo, no existe. Es claro que las instituciones europeas, cuando estamos hablando de la Unión Europea, aquel día sábado cuando AP da por ya ganador a John Biden con más de 270 grandes electores, rápidamente las principales autoridades de las instituciones europeas tuitearon inmediatamente felicitando a Biden, como si estuviera ya casi listo el tweet, que estaban esperando solo el momento de poder felicitarlo. Algunos países de la Unión Europea se han resistido más. Uno de ellos fue justamente Eslovenia, que el primer ministro, que a todo esto Melania Trump es de esa nacionalidad, dijo que iba a esperar hasta el final. Pero la verdad es que rápidamente los líderes de la Unión Europea empezaron a felicitar a John Biden, al que le costó un poco más porque evidentemente le va a cambiar mucho el panorama y de hecho lo va a presionar ahora mismo en las negociaciones del Brexit, es a Boris Johnson, a quien el triunfo no le viene bien. Él había puesto sus fichas precisamente en Donald Trump y quería empezar incluso le habían prometido una negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y eso ya no es así y evidentemente deja en mala posición a Johnson en este sentido. Pero en general la recepción evidentemente en Europa es de alivio. Creo que muchos no habrían soportado 4 años más de una tensión entre la Unión Europea y los Estados Unidos como ha sido este periodo. Y la tradición dice que el presidente electo, cuando llama a sus socios o aliados europeos, al primero que llama siempre es al o la primera ministra del Reino Unido. Sin embargo, este año, desde el comando de Biden, dijeron que habían llamado a Boris Johnson, a Angela Merkel, Emmanuel Macron y Michael Martin, que es el primer ministro de Irlanda, porque Biden tiene orígenes justamente irlandeses, pero en el comunicado aparecen por orden alfabético los países, por lo tanto no se sabe realmente si llamó primero a Johnson y se especula que llamó primero a Merkel y a Macron, por lo tanto le está dando un mayor realce a su relación con la Unión Europea más que con el Reino Unido. Entonces, estas son cosas ya señales que desde el comando de Biden se están dando a sus aliados, a quienes Trump trató bastante mal, en especial a Angela Merkel, durante este periodo. Ahora, desde el punto de vista de las cosas que han pasado durante la presidencia de Donald Trump, me estoy refiriendo a, por ejemplo, su retiro del Pacto de París, por ejemplo, su queja bien y permanente de que la OTAN no podía estar dependiendo todo el tiempo del dinero de Estados Unidos y que de alguna manera tendrían que arreglársela a los europeos por su lado en un montón de cosas de ese tipo. Todo eso está contemplado en el proyecto o en el programa de Joe Biden de que de alguna manera se retraiga, porque entiendo que Biden dijo en algún momento dado una de las primeras cosas que voy a hacer es volver a firmar el Acuerdo de París.
Pero ¿qué tanto de todo eso puede volver a armarse después del desarme que ha habido? Dependen los temas. Yo creo que en esto sí va a haber un cambio de tono en las relaciones, eso es evidente, pero dependiendo de los temas vamos a tener que ir observando qué tan rápido va a ser. Lo del cambio, lo del Acuerdo de París, eso estaba ya en el programa de John Biden y acá lo acaba de reafirmar, ha dicho que una de sus primeras medidas, en sus primeros 100 días, y creo que dijo que la primera, va a ser justamente volver al Acuerdo de París, al cual había sido Trump quien se había retirado, y cuyos efectos jurídicos recién partieron el 4 de noviembre, al día siguiente de las elecciones, porque el retiro tenía una cláusula de retiro, que jurídicamente recién Estados Unidos dejó de ser parte el 4 de noviembre. Entonces ese mismo día Biden dice, bueno, mi primera medida va a ser volver al Acuerdo de París. Y ahí va a tener una coincidencia con los europeos, quienes han sido uno de los grandes impulsores, no solamente del Acuerdo de París, sino que en general de las medidas sobre el cambio climático. En cuanto a la OTAN, ojo, porque fue Obama quien en el 2014 logra un acuerdo con los europeos, porque Estados Unidos hace tiempo que venía diciéndoles a los europeos que debían cumplir e invertir más en defensa para cumplir con las metas que se establecen en la OTAN. Porque en realidad en la OTAN, salvo 5 países europeos, el resto realmente no gasta lo que el acuerdo al que llegaron con Obama, porque Obama ya había empezado a insistir en que los europeos tenían que invertir más, es el 2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Los países no es que paguen cuotas a la OTAN, sino que el compromiso es gastar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, cosa que la OTAN tenga, por lo tanto, repartirse más los costos de la defensa del Tratado del Atlántico Norte. Y en ese sentido yo creo que Biden va a cambiar el tono, evidentemente no va a ser tan torpe como lo fue Donald Trump, pero yo creo que va a seguir insistiendo en que la OTAN, bueno, en primer lugar no está obsoleta, como lo dijo Trump en un momento que después tuvo que volverse en sus palabras, pero sí va a seguir insistiendo en que los europeos tienen que invertir más de lo que están haciendo porque el mayor gasto se lo lleva a Estados Unidos y eso es evidente. Así es que eso ya venía de la época de Obama. Y lo otro que hay que observar con atención es lo del acuerdo de Irán. Sí, sigue nomás. El acuerdo de Irán, dijiste, ¿no? Sí, es que eso hay que observarlo con mucha atención. Recordemos que este es un acuerdo al cual llegaron los 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, más Alemania, y la Unión Europea apoyó este acuerdo y fue Estados Unidos con Trump quien se sale del acuerdo. Los europeos han seguido insistiendo, pero yo creo que aquí va a haber que esperar un poco más. No creo que sea tan rápido el que Estados Unidos vuelva a ese acuerdo. Va a ver primero, bueno, cuáles son las condiciones en Irán, porque en Irán también ha habido cambios, y eso yo creo que hay que observarlo un poco más. Paulina, respecto a América Latina, ¿hay algo en particular que haya planteado Joe Biden en términos de un potencial gobierno suyo y que tenga por lo menos una relevancia mayor a lo que ha sido hasta ahora la relación de los países latinoamericanos con Estados Unidos? Hay un tema súper interesante que ocurrió hace poco, que es la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo es nuestra mayor fuente de financiamiento de los países de América Latina. Es decir, la mayor cantidad de préstamos que nosotros pedimos no es al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, es al Banco Interamericano de Desarrollo. Y desde sus orígenes, hace más de 60 años, siempre la presidencia fue de un latinoamericano y la vicepresidencia de un estadounidense. Y eso Trump lo rompió presentando su candidato, que es un cubano estadounidense, que es Mauricio Claver Carón, que es de la línea bastante dura, era el asesor para el hemisferio occidental en seguridad de Trump, muy anticastrista, con el tema también de Venezuela, muy duro con Maduro, y bueno, presentó esta candidatura rompiendo la tradición. Le pidieron los demócratas que retirara esa candidatura y que esperara las elecciones del 3 de noviembre para que el nuevo presidente tomara la decisión. Bueno, no fue así
y gracias también, hay que decirlo, al voto de los latinoamericanos, en el cual esta vez Chile sí estuvo en la buena postura y nosotros no votamos por Mauricio Claver Carón. Bueno, de todas maneras fue elegido, entonces ahora nos encontramos con un presidente del Banco Interamericano que no cuenta con el apoyo de los demócratas, que no cuenta con el apoyo de Biden y que está nombrado por 5 años, y una de las medidas importantes es la recapitalización del banco. Y los demócratas dijeron que no van a aportar a la recapitalización mientras esté Claver Carón en ese puesto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo va a estar ese gallito entre Washington y la Casa Blanca y Claver Carón, si es que va a soportar mantenerse en el cargo o si sencillamente se va a ver presionado para dejarlo, cosa que vuelva a la presidencia a un latinoamericano y la vicepresidencia a un estadounidense. Y la política que pensaba como la tenía Claver Carón estaba más basado en estos créditos, pensando en lo que es seguridad, más que en desarrollo de los países, superación de la pobreza. Y ese tema es fundamental, sobre todo para los países de América Latina, con el impacto que está teniendo la COVID en nuestros países. Por último, me queda muy poco rato, pero quiero igual, porque sé que tú sabes mucho del personaje, decir algo respecto de los 15 años de Angela Merkel, porque ahora que hasta personas de un signo político bastante diverso alaban la socialdemocracia europea, digamos, y Angela Merkel lleva 15 años dirigiendo Alemania. ¿Qué se puede decir de eso? Porque hay hoy día un gran énfasis en lo que está haciendo la primera ministra de Nueva Zelanda, que es notable, y lo que han salido otras figuras. Pero aquí ha habido una cosa constante durante 15 años para un país tremendamente poderoso y desarrollado como Alemania. Y Angela Merkel, yo tengo la impresión que ya grabó y esculpió su paso por la historia hace rato. ¿Cómo lo podrías tú categorizar esa situación? A ver, Angela Merkel va a quedar en la historia absolutamente de Alemania. Ella, el 2021, va a igualar el tiempo que estuvo Helmut Kohl y Konrad Adenauer en el poder. Por lo tanto, estamos hablando de una primera ministra que pasó por muchas crisis, por la crisis del euro, por la crisis migratoria, por la pandemia, por crisis interna de su país, por crisis en su partido político, con sus aliados, y donde además estuvo en duda incluso hasta hace muy poco tiempo que la coalición que forma con los socialdemócratas siguiera en pie, porque las últimas elecciones regionales y locales estaba perdiendo su partido. Sin embargo, la buena gestión de la pandemia a ella le cambió absolutamente el panorama. Hoy día tiene, entre algunas encuestas le dan un 75% y hay otras hasta el 86% de aprobación interna a Angela Merkel en 15 años. Entonces, la verdad es que ella ha tenido una evolución con altos y bajos, pero que está terminando su quinto mandato ya, en el cual ella ha dicho que no va a seguir después del 2021 y que, por lo tanto, está liderando de nuevo a la Unión Europea en esta salida de la pandemia, en esta salida del impacto de la pandemia, y sobre todo ha sido muy valorada por la estabilidad que le ha dado a Alemania, pero junto a Alemania también a la Unión Europea, siendo Alemania la más poderosa, y está evidentemente de nuevo siendo la Angela Merkel que durante los periodos de crisis los ha enfrentado, pero esta vez con buenos réditos, porque fue muy cuestionada la crisis del euro, fue muy cuestionada y con un costo político muy alto en la gestión de los migrantes, pero sin embargo en la pandemia, siendo científica como es, apoyándose en la ciencia, apoyándose en los expertos, dialogando con los estados federados, ha logrado mantener bastante controlado esta pandemia, y por eso que está teniendo los réditos políticos que hoy día se le reconocen. Ella ha dicho ya que nos sigue otro periodo, ¿verdad? Sí, dijo que no. Lamentable, otra de las cosas que se le critican es que ella tampoco ha dejado claramente quién va a ser su sucesor o sucesora. Ella apostó primero por su ex ministra de Defensa, sin embargo, duró muy poco en la Secretaría
de la democracia cristiana alemana, cargo que había dejado Angela Merkel, y con eso ya perdió toda chance, y hoy día hay dudas respecto a quién realmente tiene un liderazgo dentro de la CDU como para poder seguir con, digamos, con el mandato de Merkel, pero ella no dejó abierto ese camino, no tuvo realmente un tiraje a la chimenea, y es una de las cosas que se le critican, de no haber dejado a alguien claramente en su lugar para sucederla. Y eso, bueno, va a ver que hay varios que están internamente en competencia, tanto dentro de su partido como de los socios en Baviera, y eso también ha tensionado al partido. Paulina Astroza, muchas gracias por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien, cuídate. Gracias a ti, Fernando, un Chao. gusto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.